vinculamos nuevamente a la Facultad de Ciencias, ya que sus autores están muy prolíficos frente a estos eventos de la editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El turno este martes 6 de septiembre es precisamente para un libro de la Escuela de Matemáticas y Estadística. Por eso nos encontramos a esta hora con dos de sus autores, el doctor Richard Alexander de la Cruz, quien es doctor en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Ciencias Matemáticas de este mismo claustro universitario. Y con el doctor Juan Carlos Juajiboy Otero, quien es también doctor de la Universidad Nacional en Ciencias Matemáticas y magíster en Ciencias Matemáticas de ese claustro universitario. E iniciamos el diálogo con el doctor Richard de la Cruz a propósito de este nuevo libro. El problema de Riemann para leyes de conservación, que hace parte de la colección de investigación. Doctor Richard, muy buenos días, bienvenido. ¿Por qué este libro responde a esta dinámica de investigación? Muy buenos días a todos los escuchas de nuestra emisora UPTC y para Nancy, buena hora, agradeciéndole por esta invitación a esta entrevista. Efectivamente, nosotros con el profesor Juan Carlos Coajibioy y Leonardo Rendón somos parte del grupo de investigación GEDMIS de la UPTC. Y durante nuestro paso por la Universidad Nacional fuimos parte del seminario de investigación en leyes de conservación, del cual tenemos varios proyectos y resultados. Entre ellos están artículos y en particular el libro. Para obtener este resultado, nosotros inscribimos un proyecto ante la Vicerrectoría de Investigaciones de la UPTC y como resultados de este proyecto obtuvimos algunos artículos y en particular este libro de investigación. Doctor Richard, y es que ustedes tienen precisamente un trabajo en red de investigación con profesores de China, de Brasil, de Colombia. ¿Cómo se ha venido tejiendo esta dinámica en red? Efectivamente, como parte de nuestro seminario de investigación que tuvimos en conjunto con el profesor Leonardo Rendón, se anexó en su momento entre los años 2013 y 2014 el profesor Juan Carlos Galvis, quien es Premio Nacional en Investigación Matemática. Adicional a él, el profesor Jungwan Lu, de la Universidad de Hangzhou en China. Actualmente esto se ha extendido con colaboradores de la Universidad Estadual de Campinas, que es el profesor Eduardo Abreu, y de la Universidad de Unifal en Brasil, como es el profesor Wanderson Lambert, con quienes ya tenemos artículo publicado recientemente en este año y bueno, en años anteriores también ya habíamos obtenido algunos resultados. Nuestro interés ha sido generar una red de investigación en el área de ecuaciones diferenciales parciales, particularmente en leyes de conservación, cubriendo aspectos tanto teóricos como numéricos y relacionados a modelos tanto de física y otras áreas. Entre ellos, pues podemos decir en particular que las leyes de conservación pues modelan cantidades que se conservan en el tiempo y en particular se conoce pues muchos fenómenos que conservan energía, masa. Actualmente, digamos, dentro de la dinámica de fluidos, pues hay un problema que es interesante y que hemos trabajado pues con el profesor Juan Carlos Coajibioy y los profesores de Brasil, que es sobre tráfico vehicular con flujos no locales para leyes de conservación. Doctor Juan Carlos, muy buenos días, bienvenido a este diálogo y se trata de 126 páginas, 5 capítulos, el problema de Riemann para leyes de conservación. ¿Por qué les interesó trabajar este tema de ecuaciones diferenciales y en sus relaciones con leyes de conservación? Buenos días, Nancy, gracias por la invitación, buenos días a todos los oyentes. Pues realmente este problema fue motivación del profesor Leonardo Rendón, quien hizo el doctorado en este tipo de ecuaciones. Y usualmente todo lo que es movimiento de alguna manera le va a implicar una ecuación diferencial. Este tipo de ecuaciones se vuelve bastante interesante porque hace parte de una rama de las ecuaciones diferenciales que se llaman ecuaciones hiperbólicas y usualmente las técnicas son bastante complejas. Entonces nos interesó lo que habló el profesor Richard por dos aspectos. La una es la parte teórica, que se puede utilizar bastantes técnicas teóricas para resolver este tipo de problemas, y la otra parte es la parte de las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, sirve mucho en mecánica de gases. Por ejemplo, una de las aplicaciones es en transporte, cuando dos vehículos se están moviendo sobre una vía. Usualmente este tipo de ecuaciones modelan
esos tipos de sistemas. O cuando una persona va en un avión, entonces cómo el aire pega en las alas del avión. Ese tipo de ecuaciones modelan ese tipo de aerodinámica. La otra parte que nos interesó mucho luego que llegó el profesor Juan Galvis fue la parte numérica. Entonces, en la parte de numérica uno puede hacer la simulación de estos fenómenos. Entonces, cuando estábamos trabajando con Richard en la Universidad Nacional, incluso llegaron unos ingenieros, no sé si se acuerda de Richard, que nos pidieron que colaboráramos con un sistema de una modelación de tsunamis. Entonces, ahí colaboramos con el problema de Riemann y les ayudamos a hacer el modelo de tsunamis, de un tsunami que pasó en Tumaco, si no recuerdo mal. Entonces nos interesó por esa parte, la parte aplicativa, y la otra parte, la parte teórica, que usualmente en matemáticas a uno le interesa un problema, sí tiene bastante perspectiva en problemas en la forma de resolverlo. Entonces es un tipo de ecuaciones que es con muchos problemas abiertos. Hay algunas definiciones que incluso ahorita actualmente se están contradiciendo con las definiciones antiguas, entonces por eso nos interesó estudiar este tipo de ecuaciones. Como hemos mencionado, se trata de 5 capítulos y queremos adentrarnos en la temática del segundo capítulo, que básicamente podría ser de aplicación y uso para estudiantes de matemáticas y de física. Doctor Juan Carlos, ampliemos un poquito de lo que van a encontrar los estudiantes en este segundo capítulo del libro titulado precisamente El problema de Riemann, caso escalar. El capítulo 2, digamos que es una sección preliminar donde un estudiante, usualmente en la carrera o cuando en física da un curso de ecuaciones diferenciales, que creo que es quinto semestre, ven un tipo de esta clase de ecuaciones. Entonces usualmente va dirigido a estudiantes de quinto semestre. El capítulo 2 lo podrían leer perfectamente, donde se define un método que se llama el método de las características, que es básicamente sobre el que se soporta esa técnica de resolver problemas de Riemann. Entonces el capítulo 2 está dirigido a estudiantes de quinto semestre o estudiantes que ya han visto un curso de cálculo vectorial. Perfectamente lo podrían leer esa sección y les va a servir como preliminar para los siguientes capítulos. Y el nivel del libro se va elevando en su complejidad y en este estudio teórico y aplicaciones que proponen los investigadores y docentes de la UPTC en los capítulos 3º, 4º y 5º. Doctor Richard, ¿qué podrán encontrar los estudiantes de maestría, de doctorado y los investigadores en general del área en estos capítulos? Bien, en el capítulo 3 está destinado al tratamiento de sistemas de leyes de conservación. Para ello, digamos, se hace un análisis teórico de sistemas en general y del problema de Riemann para dichas ecuaciones. Dentro de ellas se estudia un problema que fue planteado en los años 1880 y resuelto, digamos, más o menos en esos años por Riemann. De ahí deriva el nombre de problema de Riemann, para aquellos problemas que tienen un dato inicial constante a trozos, y se estudia el problema de gases isentrópicos. Lo especial en este documento es que hacemos una revisión de un artículo debido a Taipei-Liu en el cual se encuentran estados de vacío. Adicionalmente, el capítulo 4, nosotros estudiamos un sistema de 3 leyes de conservación, las cuales fueron planteadas por Bouchut para un sistema que modela el fluido de una avalancha, lo cual es muy importante para quienes estudian inclusive ingeniería, ¿no? No solo física y matemáticas, sino, digamos, se puede extender para estudiantes de ingeniería a nivel ya de posgrado o de doctorado, digamos, más específicamente. Y lo interesante de este problema es que fue, digamos, el profesor Jung-Hwan Lee, quien hace parte actualmente de la red de investigadores con la cual nosotros contamos, quien fue el primero en dar existencia para el problema de Cauchy de ese sistema. Y con base en ese resultado, pues él nos había propuesto trabajar la unicidad. De ahí surge pues la necesidad de ver cómo se comporta el problema de Riemann y logramos obtener el primer resultado en cuanto a ese problema con respecto a un sistema 3x3 como es el sistema de relajación de silicio. Una cosa interesante que ahí obtuvimos es que no todas las soluciones son funciones en algún espacio funcional, y resulta que una de ellas pues tiene es una distribución muy particular, la cual es una medida y más específicamente
es una medida de ira con un peso. Ese también fue uno de los primeros resultados para este sistema. Actualmente, muchos otros investigadores han trabajado pues obteniendo generalizaciones del resultado preliminar que nosotros obtuvimos. Ya para el capítulo 5, pues lo que se hace es cambiar el dato inicial de Riemann por un dato de Riemann generalizado, en el cual consiste de dos funciones que tienen una discontinuidad de salto. Lo interesante es que nosotros en ese capítulo logramos obtener no solo la solución del problema Riemann generalizado, sino que también obtener soluciones explícitas del problema de Cauchy, lo cual, digamos, no es fácil. Generalmente lo que muchos autores hacen es demostrar existencia, en algunos otros casos unicidad, pero sin llegar a la solución explícita. En el libro, en el capítulo 5, nosotros mostramos la solución explícita. Ya para el caso del problema Riemann generalizado, logramos hacer algunas simulaciones, puesto que, digamos, a pesar de que es explícita, la solución que obtuvimos es teórica y llevarla como a visualizar, dando pues funciones muy concretas, es un poco difícil y por tanto, digamos, con lo que nosotros hemos aprendido en simulaciones, logramos construir las simulaciones de esas soluciones. Creo o estamos convencidos nosotros como coautores, y en esto quiero resaltar que quien nos motivó particularmente fue el profesor Leonardo Rendón, teniendo en mente pues que estos temas son importantes tanto a nivel de pregrado, como lo comentó Juan Carlos, sino también a nivel de posgrado, tanto en áreas no solo matemáticas y físicas, sino también en ingeniería debido a las aplicaciones. Y creo pues que puede ser útil para quienes estén interesados en temas de modelación, fenómenos que se conserven a medida que evoluciona el tiempo. Estamos entendiendo cómo nuestros invitados presentarán este libro el 6 de septiembre a las 10 de la mañana y presentarán de alguna forma también resultados de investigación de punta frente a este tema del problema de Riemann para leyes de conservación. Doctor Juan Carlos, ¿a quienes quieren formular la invitación a la presentación del libro que se podrá hacer en el primer piso del edificio administrativo en la librería, pero también seguir de manera virtual a través del canal de YouTube de la editorial? Pues inicialmente a los estudiantes de la carrera de matemáticas, pero pues como dice el profesor Richard, es un tema que tiene bastantes aplicaciones, entonces puede llamar mucho la atención en las carreras de física, sobre todo en temas de fluidos, lo que tiene que ver con cinética de gases, y en la misma ingeniería. Entonces estudiantes de física, matemáticas, ingeniería que estén interesados están cordialmente invitados a la presentación y a la lectura del libro. Y es un libro bastante interesante porque arranca con realmente lo que había dicho en el capítulo 2, es un método de las características que es bastante simple de entender, y a medida que uno va realizando la lectura se va volviendo compleja, pero realmente son como bloquecitos de complejidad. Uno arranca en el capítulo 1 entendiendo ciertos comportamientos, usualmente se entiende cómo se resuelve en un caso escalar, y una vez que uno aprende a resolver casos escalares trata de resolver sistemas. Entonces es un libro bastante interesante, pues espero que asistan los estudiantes de las escuelas de física, ingeniería y matemáticas. Doctor Richard, finalmente, ¿cómo ese ejercicio docente que ustedes realizan en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se combina con ese otro importante rol que tienen en la misma universidad, que es el de la investigación en trabajos futuros que se hayan derivado precisamente de esta investigación y de este libro? Para trabajos futuros, pues somos afortunados en contar con una red de investigadores de punta, como es el profesor Jung-Hwan Lee, profesor Leonardo Rendón, el profesor Eduardo Abreu y Wanderson Lambert. En ese sentido, pues tenemos actualmente varios proyectos que están en desarrollo. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando algunos métodos teóricos para soluciones numéricas de leyes de conservación con flujos no locales, lo cual, digamos, es un tema muy reciente, surge justamente, creería, cercano a la pandemia, y lo que intentan, digamos, este tipo de ecuaciones, pues es justamente modelar tráfico en grandes ciudades, ¿no? El tráfico vehicular, pues como conocemos en las grandes ciudades, es un problema bien difícil y hasta caótico, podría decir, y de ahí el interés en trabajar en este tipo de problemas. Tenemos otros problemas que son, digamos, ya basados en dinámica de gases o fluidos en general, y como producto de ellos, pues tenemos estudiantes de maestría, algunos de pregrado, que están trabajando sus trabajos de grado en estos temas, que como lo menciono, pues son temas recientes y de interés no solo para quienes trabajamos en matemáticas, sino
para física, ingeniería y en general podría decir para la sociedad, puesto que si bien estos resultados son teóricos, quienes estudian aplicaciones o quienes aplican estos resultados posiblemente nos ayuden a encontrar soluciones a esos problemas sociales como son, y comentaba hace un momento, el tráfico vehicular, ¿no? Lo cual, digamos, cada día inclusive podría atreverme a pensar aquí mismo en Tunja, cuando uno atraviesa ciertas horas, por ejemplo, la glorieta del Gobernador, el tráfico es denso. Esperamos pues que este tipo de modelación algún día se pueda aplicar más concretamente o adaptarlo, digamos, a la situación real para dar soluciones sociales. Esta ha sido la invitación en la voz de sus propios autores a la presentación del libro El problema de Riemann para leyes de conservación, que se llevará a cabo por parte de la editorial este martes 6 de septiembre a las 10 de la mañana.